şu anda mı söylemeye karar verdin bana? Bir şey söylemeyecek misin? Her şey böyle başladı. Bana yalan söyledim. Gözümün içine baka baka bana nasıl yalan söyledin? Hayatta bazen bazı şeylere gücümüz yetmiyor. Ben öyle iyileştirebilirim sanıyorsun. Kendin yaralanıyorsun sonra. Sen belki şahane bir anne La oldun. tormenta silenciosa en la mesa nupcial, el momento en que Bahar dijo no puedo. Ebren y Bahar finalmente se sentaron a la mesa nupcial. Después de todos los altibajos, las dificultades y los avances mutuos de los últimos meses, todos pensaron que esta relación finalmente llegaría a su fin, un final feliz. Pero cuando llegó ese momento, el corazón de Bahar no pudo callar. Cuando el oficiante preguntó, Bahar Yabuzolu, ¿aceptas casarte con Ebren Kara por voluntad propia, sin presiones de nadie? Las cámaras enfocaron el momento en que Bahar se giró vacilante hacia Ebren. Y fue en ese momento que las palabras «no puedo hacerlo» lo pusieron todo patas arriba. No se trataba solo de la anulación de una boda, era la sentencia final de un importante ajuste de cuentas que Bahar tenía con su mundo interior. La indecisión de Bahar, amor o libertad. La decisión de Bahar no fue una decisión espontánea, sino el eslabón final de la acumulación emocional que se había ido desarrollando a lo largo del episodio. Bahar ama de verdad a Ebren. Sin embargo, si este amor la estaba arrastrando por un camino que la llevaría a abandonar su verdadero yo, tenía que detenerlo. Bahar siempre había sido un personaje que se sacrificaba por los demás, manteniéndose en un segundo plano. Su madre y sus hijos, sus pacientes, Timur. Luchó por todos. Pero esta vez, el problema era su propia vida. Decir sí en la mesa nupcial podía significar volver a ser reprimida como mujer, perderse de nuevo en el mundo de otra persona. Y Bahar se dio cuenta de ello. Reacción de Ebren, conmoción, decepción, silencio. Para Ebren, este fue un momento traumático. Había hecho todo lo posible por arreglarlo todo, por ganarse a Bahar, por enmendar los errores del pasado. Pensó que Bahar la había hecho perdonar. Pero la verdad era que el perdón no siempre significa estar juntos. Cuando Ebren miró a Bahar a los ojos, se dio cuenta de que decía la verdad. No había pertenencia a nadie más en esos ojos. Había el deseo de una mujer de valerse por sí misma. El hecho de que Ebren se levantara de la mesa sin decir palabra demostró que, en cierto sentido, respetaba la decisión de Bahar, pero también que estaba profundamente herido. Sueños rotos en la mesa. La mesa nupcial representaba no solo la institución del matrimonio en este episodio, sino también sueños rotos, rastros del pasado y ansiedades por el futuro. La partida de Bahar significaba, quiero escribir mi propia historia ahora. Esta escena fue impactante no solo para Bahar y Ebren, sino también para el público. Porque cada espectador encontró en ese no puedo una parte de su propia reflexión, emociones reprimidas y verdades inafrontadas. El futuro de Bahar, recorriendo su propio camino. Bahar ya no es la esposa de Timur ni la amante de Ebren. Ahora es una mujer que desea ser dueña de su propia vida. Esta decisión cambiará muchas cosas en su vida. Quizás esté sola, quizás le lleve tiempo recomponerse. Pero ahora, cada decisión estará en consonancia con su propia conciencia. Este proceso puede ser devastador para el universo, pero también podría ser una oportunidad para confrontar su pasado y experimentar una transformación interior. Conclusión, Bahar no dijo sí porque ser fiel a sí misma era más importante. Un no en la mesa nupcial a veces puede evitar toda una vida de arrepentimientos. La decisión de Bahar fue la lucha de una mujer valiente por la libertad contra la opresión de la sociedad, el amor y el pasado. Puede que no haya sido un final feliz, pero fue un verdadero comienzo.